¿Qué tal? Video tutorial número 13 del curso de Node.js en el que seguimos trabajando con el objeto HTTP y en el que vamos a ver ahora cómo gestionar el envío de archivos. Ya hemos visto cómo enviar datos post al servidor, pero el envío de archivos no podemos procesarlo del mismo modo. Resumimos, para empezar de modo rápido, cómo un archivo input es enviado a través de un formulario, por tanto desde el navegador a el servidor. ¿Cómo procesa el navegador ese archivo? Lo hace mediante lo que se denomina un multipart message. Este tipo multipart fue desarrollado originalmente como parte de MIME, Multipurpose Internet Mail Extension, que es un estándar de Internet que extiende el soporte del formato email, permitiendo que múltiples trozos de contenido se mezclen para finalmente formar un único mensaje. No vamos a explicarlo ahora en detalle, se va fuera del alcance del curso, pero nos centramos en ver cómo tratar con este tipo de mensajes multiparte en Node.js. Lo que debemos tener claro es que tras enviar un archivo desde el formulario, lo que vamos a tener es un mensaje multipart, no vamos a tener el archivo. Así que si intentamos recibir la subida como un string y escribirlo en archivo, lo más probable es que nos encontremos con un archivo lleno de datos multipart en lugar del archivo o los archivos que se han enviado. Recuerdo que por no determinar bien la codificación, subiendo por ejemplo archivos comprimidos en RAR, había un error que se daba mucho, que eran las personas que decían: cuando lo descomprimo me aparece un montón de texto con signos y símbolos raros. Pues a eso se refiere. Estaba descomprimiendo no el archivo en sí, sino estos mensajes multipart, que es el modo en el cual se envían. Necesitamos entonces un parser multipart, un analizador multipart, que analice ese mensaje multipart enviado y nos permita convertirlo. Pero tener que escribir cada vez el código necesario sería realmente largo y complicado, así que en su lugar vamos a usar un módulo formidable. Se llama así, formidable en castellano, y es un módulo de los más conocidos y utilizados, probado por tanto ya en muchas situaciones reales, y que sirve justo para eso, para convertir los datos subidos como un message multipart en archivos. Vamos a empezar con el mismo proyecto que utilizamos en el anterior video tutorial. Dentro de él vamos a crear un directorio al que llamaremos uploads para almacenar los archivos que vayamos subiendo, y tendremos que llevar a cabo unas cuantas modificaciones en nuestro archivo server.js. Vamos, por tanto, voy a quitar las otras versiones, dejamos la última versión de server.js que utilizamos y voy a crear ese directorio upload, y posteriormente llevaremos a cabo las modificaciones necesarias en form.html y en server.js. Pero antes de nada vamos a instalar Formidable. Vamos a seguir trabajando en la consola para hacer todo el código independiente de cualquier sistema operativo. Escribimos, como ya hicimos en otros casos. Bueno, no se puede poner con el control V, tengo la costumbre. Lo podemos hacer así: npm install formidable @1.xx. Pulsamos. Tienes que tener conexión a internet, desde luego, y ya se lleva a cabo la instalación. Con esto ya estamos preparados para poder utilizar este framework realmente muy útil y que ahora mismo vamos a ver en acción. Aquí tenemos esta nueva versión del proyecto.
en el que de momento solo he añadido la carpeta uploads. El resto es el form HTML y el server JS que utilizamos en el anterior vídeo tutorial. El resto son archivos que ya crea automáticamente Webmatrix, aunque recuerda que es totalmente independiente de usar Webmatrix o cualquier otro editor, porque trabajaremos en la consola. Este es el formulario que utilizamos en el anterior proyecto. Para empezar vamos a incluir un atributo EncType en el que indicaremos justo multipar for data para indicar al navegador que el formulario va a contener datos de subida y por tanto que pueda procesarlos. Así que en form, además de method, añadimos un nuevo atributo en type multipar form data. Y ahora en los inputs de los campos de entrada de texto vamos a modificarlos y vamos el type a indicar que son archivos, por tanto tenemos que usar file y vamos a darle también dos nombres distintos. Ahí se puede poner el nombre que se quiera, pero en tipo tenemos que poner file, como hacemos aquí ahora. Con esto tenemos ya modificado el formulario que necesitamos para este proyecto. Este es el server JS que utilizamos en el anterior vídeo tutorial y como ya sabemos era un servidor POST. Pues veamos cómo convertir ahora este servidor POST en un servidor de subida de archivos y como ya dijimos, para ello vamos a tener que utilizar el framework Formidable que ya hemos instalado. Este es el código completo. Como vemos, muy pocas líneas de código para conseguir un servidor de subida de archivos y esto es gracias al uso de Formidable. Lo vemos primero en funcionamiento y posteriormente iremos explicando todas las partes del código. Me sitúo en el directorio del proyecto, al que he llamado subidas, cualquier nombre, y iniciamos, como tantas veces, el servidor. Vamos a localhost 8080 y nos aparece la nueva versión del formulario. Mantenemos los dos inputs del formulario, con uno nos llegaría. Ahora, como vemos aquí, aparece seleccionar archivo. Hemos cambiado el tipo y al pulsar nos va a permitir buscar el archivo que queremos subir. Pulso seleccionar archivo. Voy a usar, por ejemplo, este que usé en la presentación. Aquí lo tenemos y pulsamos en enviar y observa como aquí aparece File Transfer 1JPEG, que es el nombre del archivo que hemos enviado recibido. Recibidos todos los archivos. Si vamos al directorio uploads, veremos este archivo de momento sin nombre ni extensión. Formidable le ha asignado un número hexadecimal aleatorio. Con eso evita que se puedan borrar otros archivos existentes que tengan el mismo nombre. Pero no saber ni qué archivo es ni cuál es su extensión, desde luego que no es operativo. Veremos en un momento cómo solucionar esto. Pero por ahora, si sabemos la extensión y se la añadimos, podemos ver que se trata del archivo que hemos subido. De momento aquí no aparece como miniatura, lo vemos aquí. El archivo, me imagino que también si aquí cambiamos para que se vean los iconos, aquí lo tenemos, como si se ha subido el archivo, aunque de momento aparezca con un valor hexadecimal aleatorio que crea Formidable. Así que hemos convertido el servidor POST que teníamos en un servidor de subida de archivos. Empecemos por explicar el código que contiene nuestro server JS ahora y luego lo vamos a ir refinando para poder añadirle ya un nombre y extensión cuando se suba. En el código, después de los require a http formidable
IFS, dentro de Create Server creamos una nueva instancia de la clase Incoming Form de Formidable y le indicamos con dir el nombre del directorio donde debe subir los archivos. Así que si quieres darle otro nombre al directorio tendrías que ponerlo aquí. Una diferencia importante es el modo en el que vamos a tratar con los eventos, porque la clase Incoming Form de Formidable ya emite sus propios eventos de alto nivel. Así que en lugar de escuchar el objeto requests para eventos, como hemos hecho en otros ejemplos de servidores, vamos a dejar que sea Formidable el que analice directamente los archivos del mensaje multipar y lo notifique a través de su evento file personalizado. Este evento file de respuesta nos provee con dos parámetros, field y file. El parámetro file es un objeto que es donde se contiene la información sobre el archivo que se ha subido. Se usa por un lado para filtrar los archivos vacíos, lo cual suele ocurrir cuando se envía un campo de los de entrada de un archivo vacío. Y además lo usamos con response write para que en el mensaje de confirmación aparezca el nombre del archivo, como veíamos hace un momento, después de subirlo, como aparecía la confirmación, y antes de recibido aparecía el nombre del archivo subido. Veremos también dentro de un momento cómo será este el sistema que utilizaremos para añadir el nombre y la extensión del archivo en el que se suba en el servidor. Cuando Formidable termina de analizar el mensaje multipar, envía un evento end con el cual damos por finalizado, mediante el uso de response end y un mensaje, el envío. Para poder preservar los nombres de archivos con Formidable y al mismo tiempo asegurarnos de que no se ha sobrescrito ningún archivo con el mismo nombre, podemos combinar el código hexadecimal creado de modo aleatorio y añadirle al final el nombre y la extensión del archivo. Formidable cuenta con un evento file begin durante el cual podemos modificar el modo en el que Formidable le da nombre a cada uno de los archivos. Así que modificamos ligeramente el código y añadimos en el evento file begin, como vemos, después del path aleatorio que crea Formidable, le añadimos file name, que como dijimos es el nombre y la extensión de nuestro archivo. Así que ahora cuando se suba tendrá el valor hexadecimal que cree Formidable y separado por un guión bajo, que es lo que ponemos aquí, el nombre y la extensión del archivo. De ese modo podemos saber cuál es cada uno de los archivos que subamos y nos aseguramos que nunca se va a borrar ninguno al llevar ese valor aleatorio hexadecimal al principio. Si ejecutamos esta nueva versión de server.js, pulsamos en seleccionar archivo y buscamos aquí alguno de los archivos. Voy a subir por ejemplo este. Pulsamos en abrir y pulsamos en enviar. Observa como aquí nos aparece Santa María de las Flores JPG recibido, todos los archivos recibidos. Si ahora vamos de nuevo a uploads, observa como ahora aquí tenemos el archivo que acabamos de subir, aparece ese valor aleatorio y un guión separando el nombre y la extensión, por lo tanto ya tenemos el archivo en su totalidad. Existe una alternativa para subir archivos usando otro tipo de HTTP requests, el método PAT. Solo se puede enviar un archivo por petición, pero no es necesario realizar ningún parsing en el lado del servidor porque el archivo simplemente hará un stream directamente hasta el servidor, y esto, al no tener que llevar a cabo el parsing, significa menos sobrecarga en el procesamiento del lado del servidor.
sería magnífico si pudiéramos simplemente modificar en el código el atributo método del formulario de post a path, pero por desgracia no es tan sencillo. Sin embargo, gracias al pujante nivel 2 de XML HTTP requests, del cual podemos ver aquí toda la información en W3C, podemos ahora transferir datos binarios a través de JavaScript en algunos navegadores. Lo cierto es que los más modernos, la mayoría, en esta página que ves en pantalla, que nos permite ver qué tipo de cosas se pueden usar de los distintos navegadores, buscando por XML HTTP requests 2, vemos como los navegadores más modernos permiten todos utilizarlo ya. Veamos entonces en el código un método alternativo mediante la creación de punteros al archivo, mediante de nuevo el uso de event listeners, en este caso el event listener chains. Esta es la nueva versión del formulario que necesitamos, en la que tenemos que incluir el código y la utilización de el objeto XML HTTP requests, como decíamos. Para empezar, en el formulario tenemos que utilizar el atributo ID tanto en form como en input type, y eliminamos el enctype, el atributo enctype que utilizamos en la anterior versión del formulario. Vamos a utilizar solo un elemento file, porque vamos a enviar también solo un archivo por petición. Solo se puede enviar, aunque este ejemplo podría extenderse para, de modo asíncrono, enviar mediante string múltiples archivos a nuestro servidor de una vez. Posteriormente, asíncronamente, serían siendo enviados uno a uno. En el formulario añadimos también un script que vincula un event listener chains al elemento input file a través de su ID. Aquí vemos la ID user file, y aquí vemos cómo hacemos referencia a user file add event listener y el tipo de evento change. Este user file es una variable, pero aquí la hacemos igual mediante el uso de get element by id a user file, que es lo que aquí tenemos. No vamos ahora a ponernos a explicar JavaScript. Cuando el usuario seleccione un archivo, se captura un puntero a ese archivo y se inicia un objeto XML HTTP requests, y se abre también una petición path a nuestro servidor. Y configuramos una cabecera personalizada, que es la que nos va a permitir poder acceder al nombre del archivo más adelante y poder enviarlo al servidor. Esta sería la parte del cliente, lo que tiene que ir en el formulario. Y aquí vemos esta nueva versión de server.js que procesará esta petición path y que sigue un patrón muy similar al que usamos para procesar los datos post en el anterior vídeo tutorial. El event listener en este caso es data, la llegada de datos al servidor, lo que hará que agrupemos los distintos chunks que vayan llegando, pero en lugar de concatenarlos como si fueran un string, lo que haremos será colocarlos en un buffer, porque un buffer puede manejar cualquier tipo de datos, incluyendo los binarios, mientras que si usáramos un objeto string, siempre, ya lo sabemos, lo hemos visto en anteriores videotutoriales, siempre fuerza los datos no string a formato string, y eso puede provocar que el archivo suba corrupto.
Una vez que el final del evento se ha disparado, lo que hacemos es generar un nombre para el archivo muy similar al que hace con Fantástico, que acabamos de ver ahora. Vamos a hacer que tenga una parte aleatoria y posteriormente recuperamos de la cabecera en el formulario el nombre del archivo para que aparezca también. Para que veamos que se ha salvado, haremos que en el log de la consola aparezca un mensaje. También mirando en el directorio Uploads veremos cómo el archivo se encuentra allí. Si entramos en el servidor con un navegador que permita utilizar ese nivel 2 de XML HTTP requests, aquí lo tenemos por ejemplo en el Chrome, pulsamos en seleccionar archivo, buscamos el archivo que queramos, pulsamos en abrir, ahora aquí lo tenemos y pulsamos simplemente enviar. Ahora aquí vuelve por defecto, pero ya ha sido enviado el archivo. Si miramos en la consola vemos cómo aparece. Estas son pruebas que he estado haciendo y observa cómo se ha creado cada vez que se va subiendo, aunque sea el mismo, un número aleatorio al principio distinto y posteriormente el nombre del archivo y la extensión. Si vamos a nuestro directorio Uploads, aquí vemos el archivo subido con este otro método path que también funciona. Pues nada más, terminamos aquí. Seguiremos en el próximo vídeo tutorial viendo funcionalidades del objeto HTTP. En estos meses no tengo demasiado tiempo, intento sacarlo de donde puedo y la verdad es que se trata de videotutoriales que, a diferencia de otros cursos como el de Camtasia o el de Illustrator, son videotutoriales que lleva tiempo la preparación, pero este de momento ya está terminado. Espero que pronto pueda seguir publicando el resto. Por hoy nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.